mes. Lo que estamos pagando de deuda por día. Vamos a hablar en el programa de hoy de deuda externa y deuda interna. Mirá cómo fue creciendo, ¿eh? Lo que pasa es que es tan rápido que son $300 por segundo. Es imposible de leer porque empiezo a leer, ¿eso cuánto sería? 249.000 desde que empezó el programa, ya vemos un cuarto de palo verde. 251.000 y pico de dólares, 104, 105, bueno, ahí vamos. A ver, una de las banderas del gobierno acá ha sido la del desendeudamiento. El mito comenzó en 2005, cuando Kirchner anunció la cancelación en un solo pago de la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario por un monto, en aquel momento, 2005, de 9.810 millones de dólares. Fue loco también como se presentó, porque el tema era, vamos a librarnos de la deuda, ¿cómo? Garpando. Digamos, no se cuestionó nada, garparon. Como decíamos el otro día en broma, les vamos a tapar la cara de billetes, ¿viste? Pero bueno, se garpó, 9.810 millones de dólares. Y la cuestión es que seguimos endeudados. Escucha, hoy lo que se llama deuda pública nacional es de, anotá, 182.741 millones de dólares. 182.741 millones de dólares es la deuda pública. Este dato es oficial, es un dato del Ministerio de Economía, de junio último. Entre diciembre del año pasado y junio de este año, aumentó la deuda 3.778 millones de dólares. A ver, en diciembre del 2001, cuando la Argentina entró en default es lo que se llama suspensión de pagos, la deuda en el 2001, diciembre del 2001, ascendía a 144.000 millones. En el 2001 era de 144.000 millones. A fines del 2004, ya con Kirchner un año en el poder, acordé que subió en el 2003, la deuda externa era de 178.000 millones. Había subido de 144.000 en el 2001 a 178.000. Hoy es de 182.000. Para citar una frase latina, desendeudados cuesta. Te vamos a contar qué es verdad y qué es mentira del relato K sobre la deuda externa. Míralo. La especie humana mostró desde siempre, y más aún en mi época, una clara vocación de autoexterminio. Y justamente antes de caer acá, como economista que soy, me encontraba trabajando en una investigación estrechamente relacionada con el autoexterminio. Una investigación sobre un tema muy presente y muy ignorado de mi época. Un tema silenciado por los medios de comunicación. La deuda externa. ¿La qué? Esta serie de animación fue creada por el Museo de la Deuda, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. La publicó el canal Encuentro y fue la forma que encontró el kirchnerismo para divulgar su relato sobre la deuda externa. ¿Qué era la deuda externa? Era una estafa gigantesca. Era un medio para que los países deudores realicen la política económica que pretenden los acreedores. Un relato que nos muestra desendeudados con el mundo, libres y soberanos. ¿Y cómo siguió la cosa? El 15 de diciembre de 2005, el presidente Kirchner anunció que la Argentina pagaría antes de fin de año toda la deuda con el FMI, que llegaba a 9.810 millones de dólares. ¡Excelente! De esta forma, finalizaba medio siglo de dependencia con el FMI, que condicionó y degradó la política económica argentina. ¿Querés saber cuánto hay de verdad y cuánto de verso en este cuentito? ¿Qué piensa usted, doctor? Yo le creo. El gobierno tiene un relato. Usted sabe lo que es un relato. Un relato es un cuento. Si va al diccionario de la Real Academia Española, el cuento es un hecho imaginario, pero también puede ser un engaño o un embuste. Entonces, la historia no empezó, Domitre. La historia, en todo caso, de la recuperación después de la crisis argentina, enorme, fenomenal del 2001, cuando se derrumba la convertibilidad, empieza en el 2002 y continúa en el 2003.
Los efectos de la deuda sonaron con las cacerolas. Aunque la mayoría tal vez no lo supiera, detrás de muchos de los reclamos asomó el uso que se está haciendo de los fondos públicos. Por los jubilados, el 82% móvil. Inflación descontrolada, el cepo cambiario que es cepo cambiario. Hay mucha inflación, no se puede ni comprar ya en el supermercado. Se supone que oficialmente no hay más deuda. ¿No hay más deuda? Eso dicen, ¿no dicen que nos desendeudamos? Bueno, eso es lo que dicen, que hay un proceso de desendeudamiento, pero los números oficiales marcan que la deuda está aumentando, el equivalente a 10.000 millones de dólares por año. Eso es la realidad. ¿Qué es lo que dice el relato oficial? El relato oficial dice lo siguiente: cómo el gobierno, a medida que va venciendo una deuda y no tiene los pesos ni los dólares para cancelarlo, ¿qué es lo que hace? Llama al Banco Central y le dice: mandame dólares o mandame pesos. Y con eso va cancelando las deudas que va venciendo. La deuda con el Fondo Monetario, que sería como la deuda emblemática, ¿de cuánto es aproximadamente? Hoy la deuda con el Fondo Monetario es cero. ¿Por qué? Porque Néstor Kirchner pagó por adelantado, con reservas del Banco Central, 9.500 millones de dólares. ¡Excelente! Y le puso arriba de la mesa y ahí se interrumpió, digamos, esa relación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. El pago del Fondo Monetario redujo en definitiva solo una parte de la deuda pública total, pero fue presentado como un acto de soberanía, como una nueva independencia del Estado. ¿Qué? El FMI. Y no sé qué puede ser para mí. Es el FMI paseando a su perro. Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI. Ahora falta que del exterior, en vez de prestarnos, vengan a invertir. Sabemos lo que falta, sabemos cómo hacerlo. Pero esa deuda que había con el Fondo Monetario Internacional, ahora el gobierno la tiene con el Banco Central. Y uno de los mitos fundacionales del kirchnerismo es el supuesto desendeudamiento. Hoy la deuda consolidada del Estado Nacional, provincia y municipio supera los 220.000 millones de dólares. Es cierto que cambió su composición, es más interna que externa, pero es interna a costa de, digamos, usar los fondos de los jubilados, usar los fondos del Banco Central y usar los fondos de las provincias. ¿De cuánto es hoy la deuda externa, Martín? La última cifra que hay en realidad, Jorge, más que hablar de deuda externa, tenemos que hablar de deuda pública, porque son conceptos distintos. Hace mucho tiempo, cuando la deuda que adquirían los países era con los bancos extranjeros, casi todo era externo. Hoy lo que tenés es deuda pública, se le debe al Banco Central o al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional, entonces está en manos de locales también. El hecho de que la plata se deba adentro, ¿es igual de complicado o es menos complicado de que se deba afuera? ¿Es solo un asiento contable que va de un lugar al otro o es plata que falta ahora o va a faltar en el futuro de algún lugar? Hoy más o menos un 54% de la deuda no se la debes a un banco de afuera, a un fondo de pensión de afuera, a tenedores argentinos o a tenedores de bonos extranjeros, sino que se la estás debiendo al Banco Nación, al Banco Central, al ANSES. Entonces es una deuda que en algún momento tenés que cumplir. Si no la cumplís con el sistema previsional vas a tener peores jubilaciones. Si no la cumplís con el Banco Central vas a tener más inflación. Si no la cumplís con el Banco Nación vas a tener menos crédito. Es que el pago de la deuda afecta a toda la sociedad, porque es necesario extraer recursos fiscales y de divisas para ello. Bueno, el gobierno está tomando no solo del ANSES, que sí, podría efectivamente utilizarlo para financiar otro tipo de actividades, sino que lo toma también del mercado doméstico, ¿no? De los bancos, porque de alguna forma insisten que los bancos presten en cierta dirección. Lo toma el Banco Central, por ejemplo, al emitir la deuda, las LEBACs. El Banco Central está tomando dinero de ahorristas argentinos que podría ser canalizado, por ejemplo, para generar un mercado de préstamos hipotecarios. En fin, el dinero es siempre el mismo. Si el gobierno toma parte de ese dinero, hay menos dinero para el resto. En el caso del ANSES, para mí queda claro que en ese caso el gobierno está usando plata que en todo caso es de los jubilados, no es de ellos, digamos, no, claro, es del Estado. Ahora, en otros casos, como el del Banco Central, sí. ¿Por qué eso es importante y por qué no es solo un problema contable? Porque no da lo mismo que la plata esté en el Banco Central o que esté en otro lado.
no le está mandando pesos de ahorro, está emitiendo más plata para dársela. Es como si vos tenés déficit, venís y me decís, Ismael, ¿me prestás plata? Y yo te presto a vos la plata. Entonces, vos cancelás una deuda que tenés, pero pasás a ser ahora deudor mío. Acá es exactamente lo mismo. Llama al Banco Central y el Banco Central emite pesos y le da al gobierno los pesos. Como dólares no puede emitir, las reservas del Banco Central, una parte de ellas se la da al gobierno y el Tesoro Nacional con eso paga los distintos vencimientos en moneda extranjera. Desde el punto de vista del Tesoro Nacional, el financiamiento que está utilizando es muy ventajoso, pero la realidad es que está utilizando la plata de los jubilados por un lado y por el otro lado está metiéndole la mano en el bolsillo a todos los argentinos con el impuesto inflacionario. Entonces, hoy por hoy el gobierno dejó de financiarse en el exterior, lo cual se vende como un triunfo importante. Es interesante porque baja la vulnerabilidad de la economía argentina, es verdad, pero por otro lado se empezó a financiar con los jubilados, usando la plata de los jubilados y usando el impuesto inflacionario. Tiene consecuencias quizás mucho más nefastas en el mediano y en el largo plazo. Nosotros lo que hemos venido haciendo del año 2003 es pagar rigurosamente todas y cada una de las obligaciones, fundamentalmente a partir del año 2005, cuando logramos la primera reestructuración de la deuda. El kirchnerismo ha hecho quizás la peor de las operaciones financieras, que es pagar la deuda, pagar, sin tener los recursos, o sea, endeudándose con los jubilados, con el Banco Central y con las provincias, y después, como no ha resuelto el tema, digamos, de la tasa de interés a que la Argentina le prestan a nivel internacional, no recibe préstamos. Entonces estás en el peor de los mundos, porque pagás y no te prestan, y así es como que está haciendo crisis la deuda. El país no tiene crédito, o le prestan plata a tasas 3 veces más altas que lo que consigue Brasil, o al doble que lo que consigue Bolivia. Si vos andás muy flojo... No te da plata a nadie. No te da plata a nadie o te cobran una tasa de interés. Me venís a pedir plata a mí, yo te digo, sí, bueno, pero a este lo mato con la tasa de interés porque el riesgo que yo tengo es muy grande. Sin crédito externo, el gobierno se endeuda hacia adentro, pero al mismo tiempo todavía mantiene frentes abiertos a nivel internacional. Uno es la deuda con el llamado Club de París. Tenemos atrasos del orden de los 7.000 millones de dólares con el Club de París que todavía no pagamos, ni dijimos en un momento que lo íbamos a resolver cerca del año 2008, pero después, bueno, la premura de la situación económica indicó que el destino del dinero iba a ser otro. La otra gran demanda internacional es la de los llamados fondos buitre, un grupo de acreedores que quedó afuera de la reestructuración de la deuda que llevó adelante el exministro de Economía, Roberto Labaña. Ha quedado una parte a reestructurar y lo peor que le puede ocurrir a un país, pero lo mismo le pasa a una familia cuando deja las cosas por la mitad del camino. A partir del año 2006 abandonaron la estrategia que iba dirigida justamente a terminar con esa parte pequeña de acreedores que no habían ingresado y que hoy le están creando nos están creando a todos y le están creando al país un problema. 92,4%. Prácticamente los argentinos hemos práctica y casi esperemos que jurídicamente de una buena vez por todas, porque lo único que queda fuera son fondos buitres. Cuando las cosas no se terminan, se abandonan las estrategias, las cosas simplemente se dejan sin hacer o se siguen por caminos distintos, uno termina teniendo los problemas que hoy el gobierno ha creado, donde una muy pequeña parte de acreedores embarga la fragata e interviene en las Cortes de Nueva York y demás. Es un mito urbano el tema que se dice todo el tiempo de en algún momento se nos va a acabar la plata en una economía basada más que nada en subsidios y de algún modo un poco artificial. ¿Qué pasa? ¿Se puede acabar la plata o lo que pasaría sería que el Banco Central emitiría más y más y terminaría habiendo más inflación? La plata en principio no se puede acabar en ese sentido que vos decís. Es decir, si yo mañana gobierno necesito dinero, hoy tengo la libertad de imprimir. ¿Cuánto tiempo? Y hasta que la gente se anticipa que lo estás haciendo permanentemente y el dinero que imprime el central vale cada vez menos. Entonces tenés un límite. Cuando la crisis del 2009 te generó un nuevo límite, recurriste al primer mangazo al futuro. El primer mangazo al futuro es voy a usar la plata de los jubilados para pagar gasto hoy. Como seguiste gastando y no te alcanzaba, tuviste que hacer otro mangazo al futuro que es denme las reservas
que no son sacrosantas, pero sirven muchas veces para moderar shocks que te pueden venir de otros países, de la situación internacional. También manoteaste eso y dijiste, bueno, voy a hacer otro mangazo al futuro, en algún momento lo voy a compensar. Y después el siguiente mangazo al futuro es que imprimís dinero. Entonces no solo estás usando dinero que te mirás al espejo, ese espejo es el futuro, le sacás dinero a tu propio futuro y lo traes hoy, sino que la calidad del dinero que obtenés es cada vez peor. Y ahora se palpa en la calle la deuda, porque ahora la deuda quiere decir la imposibilidad del gobierno de pagar el 82% móvil, porque está usando la plata de los jubilados para otra cosa, y quiere decir la imposibilidad del gobierno de contener la inflación en niveles razonables, y la casi certeza de que va a ser muy difícil que la inflación baje por debajo del 20% en los próximos años. En 2005, después de la reestructuración, la deuda había quedado en 126.000 millones. Hoy trepa a los 182.741 millones. Los intereses suman unos 10.000 millones de dólares por año y el principal acreedor es el propio Estado. Lo peligroso acá, ¿cuál es? Cuando el gobierno dice, nos estamos desendeudando, ¿cuál es el mensaje que está dando? Que no va a pagarle nunca más al ANSES la plata que la ANSES le prestó, que no le va a devolver la plata al Banco Central que tomó de las reservas. Ese es el mensaje peligroso que está tomando el gobierno. De todo esto, claro, los marcianitos no dicen nada. ¿Desintegrarnos? Eso es lo menos que nos van a hacer. Esta vez no nos van a perdonar. A ver, mira, ahí estás viendo, seguís viendo el counter. Te vuelvo a contar de qué se trata por si te enganchás recién con el programa. Mira, estos números que ves ahora en la pantalla, 564.000, bla, 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 dólares, son los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda. Esto te está mostrando cuánto desembolsamos por segundo, en tiempo real, desde que el programa empezó. En realidad desde que empezó el monólogo, no desde que empezó el programa. Es todavía más. Este año estamos pagando a razón de 27 millones de dólares por día de intereses de la deuda. O sea, 1.125.000 por hora, o sea, 18.750 por minuto, o sea, 312,5 por segundo. Hace un ratito empezó el programa, mira, ya debemos de intereses 579.000 y pico de dólares, y va creciendo. A ver, explicado de una manera absolutamente antieconómica, pero espero que comprensible. ¿Qué pasó con la deuda? Antes le debíamos guita afuera, al Fondo Monetario. Kirchner lo que hizo fue garparle al fondo, garpó una parte de la deuda. ¿Y a dónde empezamos a tomar deuda? Empezamos a tomar deuda adentro. En cambio de pedir prestado afuera, el gobierno le pide prestado a los argentinos. En realidad tampoco le pide, le obliga a los argentinos a que le preste, porque a nadie le preguntaron si quería o no prestarle al gobierno. ¿A quién le pide? Al Banco Central y al ANSES. O sea, la guita que se está usando y que forma parte de la deuda, en un caso genera inflación en el Banco Central, porque a medida que le va pidiendo, el Banco Central tiene menos reservas y tiene que activar más la maquinita. A medida que la maquinita se activa más, hay más inflación. Y en el otro caso, le saca a los jubilados. Está muy bien la definición que hace Martín Lustó de mangazo al futuro, me parece re clara. Es un mangazo al futuro. ¿Por qué? Porque si en el futuro no generamos esa plata, la jubilación no va a existir. O va a ser cada vez peor. Lo que aún hoy se está pidiendo, que es el 82% móvil, va a ser imposible de dar. Ya es imposible hoy, pero va a ser más imposible el año que viene y más el otro. Esas son las dos fuentes a las cuales se le está debiendo con lo que se llama deuda pública. La deuda pública aumentó de 126.000 millones en 2005 a 182.000 hoy. Y esto pasó a pesar de que la soja nos dio guita muchísima como para gastar sin endeudarnos. Pero no solo gastamos la guita de la soja, sino que aparte gastamos esta guita del préstamo hacia adentro. El uso que se le dio a la plata fue ridículo, porque ¿para qué nos endeudamos? ¿En qué se gastó la guita de la soja y la guita de la deuda? En pagar subsidios.
subsidios a servicios malos, como pasó con el tren, con el colectivo, con aerolíneas, etcétera. Que en realidad es un barril sin fondo. Fíjate lo que está pasando con aerolíneas. No hay ni siquiera balance del 2008, porque es guita y guita y guita que entra a un agujero negro. Pedir deuda no es algo malo en sí mismo. Digamos, el tema es para qué pedís la deuda. Como pasa siempre, cuando vos pedís un crédito, te lo gastás en boludear, obvio, es malo. Te lo gastás en hacerte una casa, es bueno si lo podés pagar. Depende para qué te endeudás. Si vos te endeudás para hacer Belgrano Cargas, te endeudás para hacer trenes donde no haya accidentes como los que pasaron en 11, te endeudás para hacer puertos, te endeudás para hacer de YPF una empresa en serio, para mejorar la educación, para resolver problemas estructurales, está bien. Ahora, en lugar de eso, te estás endeudando para pagar subsidios, para pagar planes, para pagar un montón de cosas que no generan actividad económica. Y encima, afuera no te prestan. Nos están prestando a Bolivia a menos del doble de lo que nos prestan a nosotros, a Brasil a menos del triple de lo que nos prestan a nosotros. Ese es el tema con la deuda externa, que en realidad para ser exactos habría que llamar deuda pública, porque una parte de esa deuda es externa, la que quedó con los bonistas y demás, y otra parte es pública. Es la deuda que en cambio de pedírsela a los bancos, nos obligaron a darla a nosotros de nuestro futuro. Esta es la situación. ¿Se entendió más o menos todo lo que conté? Eso es para afuera. Hablemos de la deuda interna. Hubo un caso que me tocó protagonizar de alguna manera hace muchos años en Día D, que fue el caso de Barbarita. ¿Te acordás de la historia de Barbarita, la chica que lloró por hambre? Barbarita Flores, la entrevistamos en el 2002, mira, es increíble cómo pasa el tiempo, el 2002, en Tucumán. La entrevistó María Julia Oliván, que en aquel momento trabajaba en el programa. Barbarita tenía 9 años y se largó a llorar. Yo nunca había visto eso al aire y pedí que lo repitieran, porque nunca había visto a alguien llorando de hambre en la tele. Fue realmente muy fuerte verlo. Y para colmo, bueno, una de mis hijas se llama Bárbara. Barbarita se había desmayado en la escuela porque llevaba más de 24 horas sin comer. Pasó el tiempo y yo hice una película con producción de Patagonic que se llamó Deuda. Deuda, ¿quién le debe a quién? Hablando de la deuda externa. Y también ahí volvimos a entrevistar a Barbarita, que ya era un poco más grande. Esto fue en el 2004, unos años después. Barbarita ahora tiene 19 años. Está re grande. Estuvimos con ella y ahora vas a ver por qué. Porque te vas a enterar hoy, después de todo lo que pasó, de cómo vive Barbarita. O sea, de la deuda interna que seguimos sin pagar. Dale. Hace poco más de una semana, un temporal dejó al descubierto lo frágil que puede ser la ayuda y lo fácil que queda en evidencia la falta de soluciones de fondo. En Tucumán, a Barbarita se le voló el techo de su casilla y volvió a ser noticia. Hace 10 años lloró por hambre y el país la conoció. ¿Qué comiste a la mañana recién que te vimos que estabas ahí? Tortilla. ¿Y ayer en la noche? Nada. Ahora cuando vas al colegio, ¿te dan comida? No. ¿Estás triste? Sí. Hoy Barbarita parece otra, pero su vida y su historia quedaron enganchadas allá. ¿Qué es difícil lo que me estabas contando, que lo que te vaya? Que de la cabeza, todo lo que he vivido, parece. Es difícil. No, yo creo que no se me lo va a ir más. No se me va a ir, me acuerdo clarito de todo. De todos los zapatos que tenía, por dónde iba, todo. ¿Qué pensás? Contame. ¿Qué me contaste la grita? Ay, no he comido nada. No tenía plata. ¿Cuántos años tenés? 8. Cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Nada. Algunos años después, cuando filmamos la película Deuda, volví a ver a Barbarita en Tucumán. Hola, ¿qué haces? Vení. ¿Qué llamaste?
¿Cómo andas, Linda? Porque yo noté así de varios vecinos que antes no notaba que como que hubo muchas críticas hacia usted. Me sorprendió entonces la reacción de la gente, de sus vecinos, de sus compañeros de colegio y hasta de sus maestros, enojados, porque Barbarita parecía haberse convertido en la única persona a la que querían ayudar. ¿Por qué, Bárbara? ¿Por qué? Y no mi hijo, que también yo estoy en esa misma situación o peor. Pero bueno, ella es la elegida. ¿Cómo le explicas a alguien que lo eligió el destino? ¿O el hambre? ¿O el azar? Se le ha dado la prioridad únicamente a la nena esa, después ningún otro chico más ha entrado. La madre de Barbarita es hermana de mi cuñada. La familia de Barbarita vive sí, es bien. prima de la Tania, y la Tania tiene 3 grados de desnutrición y ella tiene 2. Vive bien. ¿Cómo le explicás a los que no recibieron nada que no fue personal, que no fue por ellos, ni por Bárbara? Lo que a mí no me cabe hasta el día de hoy, no lo hablo por envidia. Que fue por todos, que los que estaban hechos mierda eran todos. Y de golpe todas las cosas le llegaban a una sola chiquita. Yo no saldría a lucrar con una hija por decir que no tengo que comer, porque son mentiras. Esto se podría titular Imágenes de la batalla de pobres contra pobres. 10 años después, un temporal sacudió el asentamiento Néstor Kirchner de Tucumán y Barbarita volvió a la tapa de los diarios. Volvió a ser la demostración viva de la ayuda social demagógica. ¿Por qué vinieron las cámaras? ¿Qué pasó? Ya ha habido una tormenta muy fuerte y yo estaba viviendo en una casillita bien precaria. Y yo me cruzo a dormir con mi hermana y ahí cuando se cae la casillita. ¿Cuál era tu casilla? Una viejita que está atrás. Salgo y la veo a la casilla y tenía la cama adentro, tenía las colchas, la ropa, tenía todo. Y se me ha caído todo así, se ha hundido como para adentro todo. Y al otro día, el lunes creo que anduvo la Gaceta. Ellos venían sacando fotos a todos los vecinos. Y el hombre la conocía, mi papá. ¿Qué hace aquí vos? Le dice mi papá, y sí, ayudándole un poco a los hijos que se les ha caído la casa. Y dice, bueno, vamos a hacer un par de fotos. Dos o tres fotos me sacaron. Se me iba al otro día aparecida en la imagen. La más grande era la mía. Y ahí a un rato cuando empezó a sonar el teléfono en mi casa. Que somos de desarrollo social del ministerio, soy el director de compra. Y yo decía, y me dice, te voy a dar la casilla, bueno, gracias. Le digo yo, y de ahí me dice, sí, dice, ahí la casilla, me han nombrado como 7 veces la casilla que la van a llevar. Y de ahí me han bajado harina y las cosas, y han empezado ellos a rellenar. Rápido de reflejos, el gobierno tucumano le mandó una casilla nueva de madera, pero solo a ella. Uno pega un vistazo general y todas las casillas están sin chapa, todo el mundo está tratando de reconstruir. Y en mi casa están personas del gobierno construyendo. Entonces, esto se me pone en contra. La gente dice, ¿por qué yo solo? Y yo tengo que tratar de explicar a todo el mundo que esta casilla la solicité hace 5 meses. Y que quizás porque salió en la Gaceta, porque en algún momento se puede hacer público, hoy están trabajando. Una se cruza, mi vecina, y viene y me empieza a gritar aquí en la casa. ¿Qué? Porque a la Barbarita le van a dar todo, que la Barbarita no más necesita. Y yo le estaba diciendo en la nota que todos estamos iguales. Pero el gobierno, creo yo, debería ayudarnos a todos, de manera prolija, para no generar esto que una vez Jorge Lanata le llamó la guerra de pobre contra pobre. Porque hoy me deja a mí una casilla, pero yo voy a tener problemas con medio mundo porque la van a insultar a Barbarita, la van a hostigar, se van a burlar de ella. Barbarita fue, no sé, hasta tapa de la revista Gente, si te descuida personaje del año. Ahora, ¿es culpa de ella o es culpa de...? No, de ella no. Ella es una niña, no. Pero todo eso ha generado una cosa que Barbarita. Bueno, lo que pasa es que también es cierto que lo que pasó con Barbarita sirvió para que también mucha gente mandara cosas para todos, ¿no? Eso es cierto. Sirvió. Si para algo sirvió este caos periodístico y demás que hubo, y el caos que hubo social, fue para poder registrarse los desnutridos.
Hace apenas unos meses, sin imaginar que un temporal pondría todo patas para arriba, una operación mediática de la televisión pública usó a Barbarita como un botín político. Cuando van las cámaras a la escuela, la directora me hace llamar, yo no había ido ese día, me dice, Bárbara, vení, dice que están las cámaras, quieren verte a vos, dice. Yo voy a aparecer con mi mamá, se aparece. Y me dice, no, vos sola. Digo, mamá, no, vení, yo la agarro de brazo y me digo, yo no quería saber nada. Y la agarro de brazo y el hombre me dice, no, la chica, Florencia se llamaba la chica. Me dice, no, Barbarita, vení vos sola. Hace casi 10 años la historia de Barbarita nos conmovía a todos los argentinos. Casi 10 años después regresamos para ver cuál es su presente y el de su familia. No hemos comido nada. Hoy la vida de la joven cambió drásticamente. Tímida, cuenta aspectos de su vida. Me levanto, desayuno. Me dice, yo estoy cansada, preceptora, yo no quiero aparecer en la cámara, le digo, yo no quiero aparecer. Me dice, pero sí para que le agradezca, para que vea a la presidenta, me dice. Ahora, aquella Barbarita está feliz, contenida por sus compañeros del colegio secundario Juan Luis Nogués de Tucumán. Yo renegaba en la escuela muchísimo, era con mis compañeros, que todo. Yo me sentaba y alguien me sentaba a la par, ¿y qué vos te sentás a la par de la Barbarita? Me decía. Y ya mi compañero me miraba y se sentaba adelante o atrás. Y siempre estaba sola, no hablaba con ninguno de mis compañeros, nada. Soy un sapo de otro pozo para ellos. Yo nunca había tenido una computadora, así que estaba contenta. Llegada a la casa, empecé a sacar fotos, todo bien, estaba re lindo. No la sabía manejar al principio. Ajá. Mi hermano me ha ayudado y ahora sí. Ya cuando termine acá de todo, me la regalan. ¿Y vos por qué tenías vergüenza? No quería aparecer porque yo sabía que iban a empezar las burlas de nuevo. La directora me dice, bueno, Margarita, ya está. Y se van las cámaras y me dice, ahora te puedes ir a tu casa. A Barbarita le dieron una laptop, la mostraron feliz y la exhibieron como ejemplo de progreso e inclusión en la cadena de programas del gobierno. ¿Por qué Cristina sacó tantos votos? La respuesta probablemente la dé la certera edición de TVR que refleja el contraste de la Argentina 2001-2002 con la actual. Ay, no hemos comido nada, no teníamos plata. Yo nunca había tenido una computadora, así que estaba contenta. Llegada a la casa, empecé a sacar fotos. Cuando seas grande, ¿qué quieres ser? No. Gracias a Dios tengo algo para comer, para vestirme. Mi papá tiene un trabajo. Hoy el mundo ideal del relato K se desmoronó. Barbarita dejó el colegio, según ella cansada del maltrato de sus compañeros. Su casilla de chapa se voló. Los vecinos volvieron a cuestionarla y la laptop ya no le funciona. No tiene arreglo, de desbloquearla no la puedo desbloquear, se me han roto los teclados, no sirve. No sirve, nunca me han ayudado más que eso. Pocos metros más allá de Barbarita, la ayuda discrecional se desvanece y la miseria asoma sin ningún disfraz. El barrio Néstor Kirchner se extiende con historias de los que quedan al margen de todo. El día de la tormenta, que corrió viento, estas son las chapas que se volaron, esto, que es de plástico, se volaron y bueno, esa chapa que nosotros la pegamos acá en la pared porque la pared a chocar la chapa del vecino se me hizo un agujero. Y estas son las chapas que se me voló anoche, hasta mañana a las 4 de la mañana. Hubo otra tormenta. Sí, este es el bañito de nosotros, que lo usamos diariamente, lo usamos 3 familias. Lo usamos yo, mi vecino, y yo le presto a ella, mi vecina, que no tiene baño, que de a poquito están haciendo el baño y todo eso, lo utilizamos todo. Esto acá sí, esta es la cama de los chicos, acá duermen mis 2 hijitos, acá dormimos yo y mi esposo, y bueno, esta es mi cocinita, el roperito, y bueno, y no me entra todo acá, pongo en un canasto acá la ropa, amontonada como ahorita así acá. El techo no es mío, es de mi cuñado y lo tengo que devolver. O sea que tenés el techo prestado. Exactamente, el techo es prestado. Valeria, ¿tu marido a qué se dedica? Mi marido es vendedor ambulante,
Él vende en la calle, vende sábanas, colchados, estas cosas. Y cuando sale a vender, ¿cuánto dinero obtiene por las ventas? Y lo mínimo que trae son 60 pesos, 70 pesos por día, porque la calle está re dura, pesada para vender y no trae más. Él trae para cocinar nada más. Él gana en la calle para la comida del mediodía y bueno, y de la noche. No lo alcanza para más nada. ¿Tuviste problemas para alimentarlos? ¿Los tuviste con bajo peso? Sí, lo tengo al más grande lo tengo con bajo peso de nutrición. ¿Y ahora hasta cuánto pesa ahora? Y ahora tiene 8 años y está pesando 24 kilos. No tiene el peso exacto que tiene que tener. Claro. Porque tengo el chiquito de 4 años que pesa más que él. ¿Alguien se acercó? No, hasta el día de hoy no recibimos nada. Y la que le ayudaron fue a Barbarita, que le ayudaron, le dieron la machimbrada grandísima, le están haciendo toda la base, baño, vereda, que vino todo eso incluido, y fue la única que ayudaron acá. Después de acá, de ella no ayudaron a nadie más, pero por eso la indignación de acá de los vecinos, que tan solo a ella la ayudaron y no a todos. Y aparte, a pesar de todo, ellos no necesitan, nosotros sí necesitamos. Esta es mi casa, que con la tormenta se me la está cayendo. Hace un sábado atrás ha sido una tormenta fuerte aquí en el asentamiento y se me la está cayendo la casa. Las chapas de aquí, los vecinos, se me la han volado a mí, los vecinos me han puesto plástico y me han regalado casi todas las partes de allá las chapas. Me han hecho piso porque hasta aquí daba el agua. Hasta aquí del coso nosotros estábamos metidos bajo la cama porque la casa ya se está cayendo, todos los puntales, todo están hechos pedazos. Que nosotros con los vecinos me han regalado estos palos para que la sostenga la casa, porque la casa estaba más caída. Y ellos la han enderezado, pero no la quieren seguir pechando porque se están rompiendo las maderas, no tiene arreglo de nada. A ver, están podridas. No, todos los palos, todos se han podrido, todos los palos están hechos pedazos. ¿Y ustedes siguen durmiendo acá? Seguimos durmiendo. Ayer cuando ha sido la tormenta, parecía que ya se caía la casa, pero es que no tenemos dónde ir. Karina, ¿hace cuánto vivís acá? 7 meses. He pedido ayuda, pero me dicen que no me podían dar ayuda. También he explicado el problema que tenía con mi hija y el problema que tengo yo. Me han dicho que eso no importaba, el problema que teníamos las dos. ¿Qué le pasó a tu hija? Ella tiene epilepsia, ella pierde la mitad de las redes, ella se le cae. Y yo tengo en bocio, que ya me venía el primer ataque, son 3 ataques nomás. Es de la muerte súbita. Ya hace unas 2 semanas y perdió el bebé. Ah, ¿estabas embarazada? Sí, estaba embarazada de 3 meses. Y por ese problema que tuviste, perdiste el bebé. Sí, porque yo tengo que estar medicada. Y mi marido no tiene para medicación para mí y para ella. ¿Tu marido a qué se dedica? Es albañil él. Pero no hay trabajo así, cuando está el tiempo así, no hay trabajo. Y el mes pasado he comprado la pastilla de ella, pero es cara y me alcanza la gata para los chicos, así, cuando tenemos para comer, porque alguna vez eran sin trabajo, me sale 180 me sale el remedio de ella. Y yo mis drogas no he podido comprar mis remedios. ¿Estás con tratamiento? Estaba con tratamiento, pero como mis hijos no tenían cosas, plata, mi marido anda sin trabajo, entonces yo no quiero tomar mal el medicamento, para que él pueda tener cómo darle de comer a mi hijo. ¿Y no hay ningún centro de salud que te lo den? No, dicen que no, porque es un remedio muy caro. Que todo eso hemos pasado nosotros. Y bueno, le perdió al bebé, que Dios sabrá por qué ha sido. He visto en varios canales que a la gente se las ayuda. Eso yo quiero saber por qué a mí no. Si yo también necesito ayuda por mí, por mi hijo. Yo quisiera que alguien me escuche y me dé una mano a mí. Se me corrió la casilla, el viento. Esta parte que está corrida, se me abrió acá. Quedó acá había chapa. Sí, yo lo puse esto acá, le pedí a mi vecina para poner acá por el sol, porque como soy hipertensa, mucho calor me hace mal, ¿no?
¿Y los vecinos también sufrieron el tema de las necesidades que hay acá? Sí, mi vecina. Ella tiene de caña y plástico nada más. La casita de ella es todo caña y plástico. Ese día a veces le volaron, se le rompieron las cositas. Está todo húmedo, ¿ves? Todavía del agua. ¿En el barrio hay ayuda? Sí, me he enterado de esta chica Barbarita que le entregaron la casa, le están haciéndole los cimientos. Ajá, ¿y qué te pasa a vos con eso? O a los vecinos, no sé. Mira, yo te soy sincera. El caso de Barbarita es una nena que pasó muchas necesidades, tuvo sus problemas. Pero si todo, así como vos te preocupás en preguntarme, pudiéramos andar y entrar en los barrios y ver bien, hay muchas Barbaritas, muchas Barbaritas. Hay mucha gente que realmente necesitan y a veces es mejor mirar al otro lado que mirar el problema. Barbarita es nuestra deuda, por lo que representa, porque deja al descubierto a los que ni siquiera son Barbarita, porque nos muestra, desnuda, a la Argentina sin relato. Ahí veías, hablando de la deuda interna, un caso del 2012, estamos en 2012, pasaron 10 años, ¿te das cuenta? 10 años. Y estamos en la misma historia y encima en el medio la usan y, bueno, una locura, realmente. Empezábamos el programa mostrándote el contador de la deuda, de los intereses de la deuda, nada más que los intereses. Del capital ni hablemos, de los intereses, de lo que se llama deuda pública. ¿Sabes qué? Ya pasamos el millón de dólares. Mira, 1.039.000 y sigue subiendo. 300 y pico de dólares por segundo son los que pagamos. 300 y pico de dólares por segundo en la deuda pública. Estamos haciéndole, como decía Lustó recién en el tape, mangazos al futuro, usando guita de los jubilados y guita del Banco Central. Bien, hablando del gabinete y de los funcionarios, hay un nuevo héroe en este programa, señores. Todavía no es muy conocido, pero lo vamos a hacer famoso a partir de ahora. ¿Sabés quién es Bernie, el secretario de Seguridad? O sea, el que le serrucha el piso a Nilda Garré, la ministra de Defensa. Bernie es el tipo que dijo que habían detenido a un super narcotraficante y al final el tipo había pedido asilo político, o sea, lo detuvieron en una cola, no sé dónde lo detuvieron. Una vergüenza, no era ningún super narcotraficante ni nada. Fue el mismo tipo que bajó en helicóptero para disolver una marcha de los trabajadores del 60 en la Panamericana. Es una especie de héroe antihéroe. Mirá la presentación que le vamos a hacer, es nuestro nuevo héroe, Super Bernie, dale. Estacionamientos fueron 14 en Capital. Se filtró en una huelga de mineros en Santa Cruz. Estoy todo el tiempo acá adentro, salvo alguna emergencia, si no estamos acá todo el tiempo. Bajó en helicóptero por la Panamericana para terminar con un piquete de colectiveros. Detuvo al narco más buscado del mundo. A colaborar en la investigación como de costumbre. Combate día a día a los archienemigos del universo. No es MacGyver. No es Airwolf, el lobo del aire. No es el agente de Cipoll. No es la Mole Molly. Él es Super Bernie. Señores,
¿Qué hacer? ¿Qué es esto? Perdón, te vas a caer, te vas a matar. Cuidado, guarda. Perdón, ¿usted quién es? ¿Cómo que quién soy? Soy Jack Bauer, soy Super Bernie. Soy Super Bernie. No te hagas el tonto, la nata, soy Super Bernie. Tiene que venir el 8D, todavía no, No, es demasiado hoy. rápido. Es hoy, soy el paladín de la justicia que viene a luchar contra los super malos, la nata. Y escúchame una cosa. Sí. Claro, te estarás preguntando, ¿qué hago aquí en medio de este estudio, no? Me estoy preguntando. Estuvimos investigando. Estuvimos investigando y los chetos vienen en auto, así que no hubo lugar para el helicóptero en el estacionamiento. Así Bien. que, ¿sabes qué? Vine a atraparte, la nata. Vengo a atrapar al periodista más golpista del mundo, así que... ¡Quédate quieto! Bueno. ¡Quédate quieto! Un detector de metales. ¡Tiene un arma! No, ¡Tiene un arma! no, es ¡Quieto! es el encendedor, es el encendedor. Lo sospeché desde un principio. No, Bernie. Muy Así bien, no le vas déjamelo. a... No me des. ¡Entrégame el encendedor, vamos! Muy bien, me lo llevo por sospechoso. Me lo voy a llevar. Y voy a Pero seguir haciendo una requisa Yo por el fumo, área. yo fumo en los cortes, no puedo... No importa, el corte te lo traigo. Pero escucha una cosa. Hola. Sí. ¿Con Sí, quién señora, hablo? estoy aquí en el nudo golpista. En el nido golpista, sí. Y estoy con el gordito. Sí, costó rodearlo, pero lo tengo. Sí. Ok. ¿Con quién Afirmativo, negativo, afirmativo. ¿Con quién hablan? Es Nilda Garré. Lo que sucede es que tengo que repetirle todo, no entiende nada de todo esto. Así que, Ya va a sí, quedar correcto, usted, ya va a quedar lo llevo para la estación, para el interrogatorio. Ok, preparen a Cintia García para que lo interrogue. No, Cintia García no. Bueno, lo último que nos faltaba acá era Super Bernie. Se está yendo el helicóptero. Vamos a un corte, venimos en un segundo, dale.